La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes y sobre todo también a los organizadores de este evento, quienes nos permiten este espacio para exponer sobre nuestro caso clínico realizado por nosotros, Ron Israel Pulgar Silva, Sandra Ibeda Arias Sánchez y Luis Javier Enríquez Acosta. La tromboembolia pulmonar como causa de muerte en el dolor torácico agudo. Como objetivos principales, siempre determinar el abordaje adecuado de un paciente con dolor torácico mediante una realización de una adecuada historia clínica, el analizar las causas comunes del dolor torácico, el establecer un diagnóstico definitivo luego de un análisis minucioso, exponer el manejo farmacológico o no farmacológico de una enfermedad, como en este caso de la tromboembolia pulmonar, clasificar la gravedad de la misma y explicar el seguimiento adecuado luego del alta hospitalaria y disminuir la mortalidad de la enfermedad después de bloquear la recurrencia. La tabla de contenidos donde se va a determinar el desarrollo del tema. Iniciamos sin más preámbulo con un caso de un masculino de 84 años residente en Quito, antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, cáncer renal, que acude de emergencia por un dolor torácico retroesternal súbito de gran intensidad, acompañado de muerte inminente, disnea que cede con el reposo y síntomas neurovegetativos. Al momento el paciente se encuentra estable. Realizamos la valoración adecuada de nuestro paciente a través de la toma de la historia clínica para tener los datos adecuados y así hacer un manejo óptimo e integral del mismo. Paciente alérgico a tramadol y penicilina, y como tenemos aquí los casos clínicos del paciente, lo que podemos determinar que es hipertenso hace 14 años en tratamiento, cáncer de riñón derecho hace 4 años resuelto por nefrectomía derecha, un hipotiroidismo hace 10 años con levotiroxina. También como quirúrgicos tenemos la apendicectomía, colecistectomía, una exéresis del nódulo tiroide a los 44 años y una nefrectomía previamente por el cáncer anteriormente mencionado. Hábitos. Lo que podemos determinar tanto en los hábitos perniciosos como en los no perniciosos que el paciente es sedentario y en los perniciosos que el paciente tuvo una historia de alcoholismo desde los 19 a los 40 años, una vez a la semana sin llegar al embriaguez, y tabaquismo desde los 19 a los 48 años, un tabaco por semana. Se calcula el índice tabáquico que nos da un resultado de 1.25 nulo para EPOC. Antecedentes patológicos familiares, como podemos ver lo relevante, padres hipertensos y un hermano con un cáncer no especificado que falleció. Y finalmente, la revisión de aparatos de sistemas, que podemos determinar un edema de pantorrilla derecha hace 15 días que el paciente no refiere, y la disnea de medianos esfuerzos de 3 meses de evolución, una disnea crónica clasificada como una NIJA 2 a los medianos esfuerzos. Finalmente llegamos entonces al motivo de consulta, el dolor torácico. Abordamos a la enfermedad actual en base a nuestro motivo de consulta. Entonces, lo determinamos con dolor torácico retroesternal súbito de 1 hora de evolución, sin causa aparente, de tipo urente, continuo de intensidad severa en la escala análogo del dolor de 9/10 que se irradia hacia la escápula derecha. Empeoró la inspiración, sensación de muerte inminente, disnea de 5 minutos que se da el reposo, tos seca, palidez, escalofrío y náusea. Pertinentes negativos, no alza térmica, no hemoptisis, no pérdida de la conciencia, no disfagia, no pérdida de peso, no se automedica. Por lo tanto, acude a valoración a la emergencia. Al examen físico determinamos una presión de 96/53 con una presión arterial media de 67. El paciente por el momento no se encuentra en estado de shock que nos pueda determinar a través de presión arterial una frecuencia cardíaca que para la edad de él podría encontrarse catalogándose como taquicárdico en la tercera edad más de 90, por lo general se considera taquicardia en la tercera edad, frecuencia respiratoria de 23, un sobrepeso de 25.24 catalogado por el IMC y una saturación del aire ambiente del 85%. Paciente al momento se encuentra totalmente orientado en las 3 esferas. En el tórax nos llama la atención una expansibilidad disminuida, no el uso de musculatura accesoria, pero sí remito conservado. En el corazón a nivel cardiovascular tenemos una presencia de R3, una posible hipertrofia del ventrículo derecho con un llenado rápido del mismo. En los pulmones determinamos un murmullo vesicular disminuido en base derecha. En extremidades, miembro inferior derecha con edema que deja fobia de una cruz sobre 4, una piel cianótica de falanges distales de los miembros inferiores, que nos llama a determinar un punto de atención a ese tipo de sistemas donde nos determina patología.
Sin más de la historia clínica, vamos al razonamiento clínico. Catalogamos a una clasificación a través de la lista de problemas. Problemas activos y problemas pasivos. Problemas pasivos que son aquellos que fueron resueltos o que se encuentran totalmente latentes en el paciente sin que encuentren generando patología alguna al momento. Por lo tanto, solo tenemos tres, como el cáncer que fue resuelto por nefrectomía, la neuritis, una neuritis herpética tratada con pregabalina y el tabaquismo superado hace cuando el paciente tenía 40 años. Y aquí podemos observar desde la hipertensión, como los cuadros actuales, como la disnea, dolor torácico, los síntomas vegetativos, la taquimia, la extensibilidad torácica disminuida y todos los hallazgos al examen físico o procesos activos de nuestro paciente que nos llama la atención a un análisis exhaustivo de los mismos. Y después de esto, catalogar y clasificar todos los problemas de nuestro paciente, tenemos que generar una jerarquización de los problemas. Existen varias formas de jerarquizar, pero en este paciente nos, nos llama la atención el cuidar la vida del mismo. Entonces, atacar a ese problema que amenaza la vida del paciente. Por lo tanto, tenemos como primer problema principal el dolor torácico agudo, el cual vamos a evaluarlo y lo vamos a determinar para evitar algún proceso de complicación del paciente. Seguido, de una disnea aguda y la clínica respiratoria aguda, que es el conjunto de problemas como tos, taquimia, saturación de 85, responsabilidad torácica disminuida y el murmullo vesicular disminuido en base derecha. El cuarto, como cianosis distal y miembros inferiores, y que asimismo vamos, entre menos sea grave para la vida del paciente, lo vamos poniendo en base a la jerarquización y a los puntos con respecto al cuadro cronológico del mismo. Nos quedamos con el dolor torácico. Entonces, el dolor torácico es una molestia de la cavidad propiamente torácica, proveniente de varios sistemas y órganos cuyas causas pueden ser inocuas o amenazar la vida. Se clasifica en proceso de origen cardíaco y no cardíaco. Y dentro del origen cardíaco podemos tener la propiamente origen isquémico y el no isquémico. En el isquémico, el proceso de angina estable y los síndromes coronarios agudos, dentro de los cuales se encuentra la angina inestable, el infarto agudo del miocardio con y sin elevación del ST. Con respecto a la no isquemia miocárdica, está la pericarditis y las valvulopatías, perdón, como es en el caso de la estenosis aórtica, de acuerdo al proceso degenerativo y de calcificación que es común en los adultos mayores. Las no cardíacas podemos tener las pulmonares como una tromboembolia pulmonar, la neumonía de acuerdo a la edad del paciente, gastrointestinales que son muy comunes como el espasmo esofágico, el espasmo esofágico y la úlcera péptica, las vasculares, disección aórtica en este paciente por el proceso que puede ser degenerativo, neuromusculares como el caso previo del herpes zóster que tuvo y psiquiátricos como depresión o crisis del adulto mayor por casos de somatización que no es que hay cómo descartarlo. Finalmente llegamos a las hipótesis diagnósticas. Entonces planteamos cuatro de acuerdo a la clínica del paciente. ¿El paciente puede tener un síndrome coronario agudo? Claro que sí. Por lo tanto, solicitamos en los primeros 10 minutos un electrocardiograma de las troponinas, un dolor torácico retroesternal súbito de disnea aguda con cianosis distal e hipoxemia que nos sugiere una posible tromboembolia pulmonar por el de cáncer, la edad del paciente y el edema del miembro inferior derecho, como hemos determinado en el RAS. Buscamos el dímero D, Doppler de miembros inferiores y tiempos de coagulación para el mismo. El dolor torácico también puede ser origen de un proceso infeccioso. La edad del paciente puede que no esté inmunizado, por lo tanto, una radiografía, una gasometría arterial también para determinar si el paciente se encuentra con un proceso de alteración del proceso respiratorio metabólico y poder evaluarlo de una mejor manera. Por la clínica bruta también puede ser una disección aórtica como el hematoma intramural, por lo tanto, tomografía de tórax y abdomen para evitar un proceso vascular del paciente. Llegamos al paciente y lógicamente tenemos que buscar también la clínica del mismo y aplicamos en él debido a la probabilidad de una TEP, la escala de Wells. ¿Qué nos da positivo para signos y síntomas de trombosis venosa profunda? Otros diagnósticos que son menos probables que la tromboembolia pulmonar, por lo tanto, nos da una puntuación de 6 que es un alto riesgo de la escala de Wells. Por lo tanto, procedemos con el paciente. ¿Por qué el dímero D? Los vamos a explicar en las siguientes diapositivas del por qué se realiza el dímero D en este paciente, debido a que por qué no entramos con angiotomografía como nos dice el algoritmo. Tenemos resultados del examen de laboratorio que nos fueron provistas por parte del hospital previo a una toma de procesos de permisos. Por lo tanto, tenemos el de la historia clínica, una leucocitosis, una química sanguínea de una creatinina de 1.92 con una
tasa de filtrado glomerular de 36,1. Recordemos que el paciente es monorreno, por lo tanto el paciente es posible entrar de golpe con contrastes, como es el caso de la angiotomografía. Por eso se utiliza el dímero D en este paciente para evitar un proceso de daño del único riñón que el paciente posee. Y lógicamente el dímero D, que como tenemos en este caso, de 3.430, que nos va mucho más allá del punto de corte, ¿no? Los exámenes complementarios, algunos, como cabe recalcar, no tenemos disponibilidad a la imagen, pero sí el reporte debido a dificultades con el proceso de la historia clínica, pero lo tenemos. Y tenemos que en este paciente se encuentra un eje desviado a la derecha, un índice de Second of Lyon de 38, que nos indica la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y una anda T negativa del B1 al B5 con una posible sobrecarga derecha. Con este resultado, el electro, y que no nos indica procesos de elevación del ST, nos obliga a buscar un ecocardiograma, como podemos ver aquí, que son tomados del Doppler en sístole y en diástole, donde el paciente se encuentra adecuadamente, pero aquí podemos ver una sobrecarga del ventrículo derecho totalmente encharcado y con dificultad en la contractibilidad. Además de eso, en el resultado de los miembros inferiores del ecodoppler, podemos determinar un proceso de un coágulo en su pierna, sobre todo derecha en la poplitea y en la tibial posterior, como podemos ver aquí, formaciones de coágulos y procesos obstructivos a nivel de los miembros inferiores, que posiblemente son origen para el proceso pulmonar que tuvo y está teniendo nuestro paciente. Una radiografía de tórax, podemos ver que no existen patrones alveolares ni consolidados paraneumónicos. Por lo tanto, descartamos una neumonía porque el paciente no tenía ni fiebre, ni procesos de tos, ni un antecedente de enfermedad respiratoria superior, pero sí tenemos un atrapamiento aéreo, una hiperinsuflación que nos puede ser como procesos de una tromboembolia pulmonar, como es el caso de un bloqueo de la rama vascular. Por lo tanto, después de todo esto, llegamos a un análisis al concluir con todo lo que tenemos de clínica, que es lo más del 90%, con los resultados del 10% de los exámenes. Llegamos a una impresión diagnóstica de la tromboembolia pulmonar submasiva, que vamos a explicar, y una trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho. Se calcula el índice de gravedad para embolia pulmonar simplificada, que como podemos ver aquí, nos da un puntaje más de 4 y un alto riesgo mayor, se termina con solo tener un puntaje o uno de ellos nos dice alto riesgo. Por lo tanto, paciente a hospitalización, porque puede tener alta mortalidad. Desarrollamos entonces el tema y llegamos al punto de la tromboembolia pulmonar, las perlas del mismo. Entonces, es un bloqueo de la circulación de las ramas arteriales pulmonares. La tromboembolia se clasifica en una masiva o grave, submasiva o moderada y una de bajo riesgo o leve. Dentro de la masiva, que es el proceso hemodinámicamente inestable, que el paciente esté hipotenso y que el paciente se encuentra totalmente con una TEP masiva, entonces tenemos que abordar al paciente, salvar la vida del paciente. Submasiva, paciente hemodinámicamente estable, pero con dilatación o alteración, disfunción del ventrículo derecho. Bajo riesgo desde una disnea leve hasta que puede progresar a una masiva. Investigarlo siempre con pacientes como en este caso, paciente sedentario, paciente con antecedente de un cáncer, paciente con edema o síntomas de trombosis venosa profunda. Entonces, y que un posible síndrome coronario agudo descartado, entonces tenemos que buscar el desarrollo de una tromboembolia. Escala de predicción de Wells, siempre los organismos nos hablan que un Wells mayor a 4, entramos con angiotensin, que es el gold estándar para el diagnóstico y también terapéutico, y si es un Wells menos a 4, dímero D, pero en este caso, como es monorreno, se justifica primero realizar el dímero D antes que entrar de una sola con el proceso de una angiotomografía. Finalmente, tenemos el plan de manejo integral, propuesta farmacológica y no farmacológica. En la farmacológica, ingreso a cuidados intermedios, oxígeno, saturar más del 90%, aporte de líquidos restringidos para mantener la hidratación del paciente a 60 por hora, para evitar también la sobrecarga del ventrículo derecho, anticoagulación con heparina de bajo peso molecular de 1 gramo por kilo cada 12 horas, tratamiento del dolor, paracetamol, imposible usar AINES con este caso de una enfermedad renal crónica tipo 3 con este tasa de filtrado glomerular, anticoagulación con warfarina o con rivaroxaban, dependiendo del INR, si el paciente tiene la posibilidad de mantenerlo y si es que, sobre todo económicamente, o si no con la warfarina, pero siempre controlando el INR. Y finalmente el rivarox, buscar prolongar la anticoagulación si es que el paciente requiere. Siempre de 3 a 6 meses como base, pero si es alto riesgo de recurrencia, se puede prolongar hasta 12 meses.
Finalmente, la propuesta no farmacológica, la deambulación temprana, evitar la estasis venosa como deambulación temprana, disminuir el riesgo de sangrado con anticoagulación, por ejemplo, el uso de cepillos, de cuchillas que generen deportes de alto impacto, AINES, que pues, facilitan la hemorragia, evitar la inmovilidad prolongada, formación de más coágulos por estasis, evitar el alcohol, el tabaco por estrés oxidativo y mayor daño endotelial, valoración en 3 meses y, lógicamente, actualizar las inmunizaciones, como es en el caso COVID actualmente y procesos de hipercoagulabilidad que puede suscitarse en este paciente. Agradezco la atención y unos cordiales saludos y éxitos en sus carreras profesionales. Hasta pronto.